Entonces, oremos. Sí. Padre nuestro, que estás en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias porque tú nos permites conectarnos para estudiar tu palabra. Gracias porque sabemos que es tu Santo Espíritu quien nos motiva a aprender más. Te queremos pedir que tú seas dirigiendo este estudio nuevamente, que tú nos ayudes a poder sentir aún más la necesidad de aprender más de tu palabra, que no solo la leamos, sino que realmente podamos escudriñarla como tú nos mandas. Por favor, em, te pedimos que nos ayudes, que podamos entender y practicar lo que tú nos quieres enseñar en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Lucecita. Bueno, esta noche entonces continuando con nuestro estudio de Romanos, vamos avanzando con el capítulo 11 y hoy vamos a tener el estudio de los versículos 11 al 18. Entonces, voy a compartir acá, pero sí, ahí está. Romanos, esta es la versión nueva traducción viviente. Sí, una traducción viviente. Entonces, vamos a leer pues todos los versículos para tener una conexión del estudio de esta noche inicial. Y vamos pues como a revisar que es incisivo Pablo, ¿no? En el tema que nos está tratando acá en Romanos el capítulo 11. Así que bueno, voy a leer. Yo leo uno, tú lees uno, Lucecita. ¿Ahí ves bien? Lucecita, ¿estás por ahí o te desconectaste? Bueno, voy a ir leyendo entonces los versículos que nos corresponden para esta noche. Y empieza el versículo 11 diciendo: ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes, los gentiles. Dios me designó apóstol a los gentiles. Pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes, los gentiles, y entonces yo pueda salvar a algunos de ellos. Pues si el rechazo de ellos hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos será algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos, del mismo modo que toda la masa de pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas del árbol también lo serán. Lucecita, ¿ya estás por allí?
Sí, yo es que se me había caído un poquito el internet, pero aquí estoy. Sí, hermosa, está bien. Ahí ves para que puedas leer el versículo 17 y 18. Sí, dice, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, y ustedes los gentiles que eran ramas de un olivo silvestre fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Gracias. Y bueno, para ir comenzando entonces con el esquema que tenemos con nuestra guía de estudio. Allí, Lucecita, puedes revisar así como qué palabras tú notas que se repiten en estos versículos. Puedes mencionar. Ya yo voy a compartir, si no quiero, antes de compartir. Eh, pues allí veo que se repite la palabra eh, ramas, ¿verdad? Sí, ajá, Ramas, ramas, raíz, sí, también un también. poquito. Em, ¿Cuál más? Salvar, salvación Sí, salvar y salvación, sí, también están allí. y pueblo. Pueblo también. Pueblo, ujú. Pueblo se repite muchas veces. Bueno, acá entonces tengo mi texto colorido con las veces que se repiten las palabras. Entonces allí podemos ver que en el versículo 11, por ejemplo, Pablo allí hace mención del pueblo y de Dios. En el mismo versículo están tres veces pueblo y Dios está dos veces. Y también hace la mención allí de gentiles. Entonces, pueblo, yo lo encontré allí que está cuatro veces en toda esta porción de versículos. Dios está siete veces, gentiles está seis veces, salvación, como decías tú, tres veces, santos, cinco veces está santos, ramas está cuatro veces. Bueno, rama o ramas, porque acá la última dice solo rama. Olivo lo menciona dos veces y también remarqué raíz, que pues está dos veces, ¿no? Entonces aquí pues notamos como una conexión muy similar de lo que habíamos, de lo que habíamos mostrado hace la pasada sesión, en donde teníamos también ahí estás viendo, ¿qué estás viendo ahí? Estoy viendo las palabras con colores. Ah, ok, hermosa, sí. Entonces eso era la que... Esa fue la que manejamos, fíjate, la sesión pasada, que fue la primera parte de los versículos del capítulo 11, ¿no? Que íbamos del uno hasta el 10. Y fíjate que tenemos similitudes, ¿no? Que también está pueblo, que también está Dios, que también menciona Israel. Hay otras palabras diferentes, ¿no? Como gracia, bondad, pero sí sigue predominando allí el énfasis de Pablo con Dios, pueblo y con Israel. O sea, son como, ese es el esquema bien importante. Y ahora, pues deja ya de mostrar él también que ahora ya ingresa en esta parte
a usar la palabra gentiles, ¿no? A darles como esa importancia a los gentiles. Y cuando menciona acá de ramas, entonces hay como esta exposición allí que dice algunas ramas del árbol de Abraham. Entonces allí Pablo ya empieza a hacer como, le da como una personificación, digámoslo así, a este tema que estamos aquí mencionando de Romanos 11. Yo había compartido una frasecilla allí que me llamó mucho la atención, en donde dice precisamente esto. Pablo compara a Israel con un árbol, como lo menciona acá el versículo 17. En este árbol había muchas ramas. Los israelitas descendientes de Abraham que no creyeron fueron desgajados del árbol, mientras los gentiles que creyeron fueron ramas injertadas en el árbol de Israel. Y eso está aquí bien claro y expuesto en el versículo 17, donde Pablo nos hace esa mención. Como que podríamos pensar, no, pues sí, el árbol y entonces pues se quedó sin ramas y pobrecito y ya se va a morir el árbol, pero no, aquí hay un injerto, hay una unión. Sí, cuéntame, Lucecita. Quería decir que me llama mucho la atención Sí, ese ejemplo, por así decirlo, que usa Pablo del árbol, ¿no? Es como una forma eh, más simple de tratar de explicar su mensaje, ¿no? Como que en la palabra de Dios vemos esa preocupación que Dios, que el Espíritu Santo tiene de hacer sabernos entender, ¿no? De muchas sí, formas, él trata de buscar esa posibilidad de que nosotros en nuestra mente finita podamos captar realmente el mensaje que Él nos quiere dar. Y pues eso quería comentar, que me parece muy especial eso. gracias, Lucecita. Sí, es cierto, porque pues para nosotros es muy fácil entender cómo ocurre esto que está pasando acá, pues imaginándonos eso, ¿no? Como que el árbol y que el árbol entonces pierde sus ramas, pero luego allí entonces nos dice que aunque fueron arrancadas, hubo otras que se injertaron. Entonces como que uno ya tiene una idea más clara. Entonces, avanzando aquí un poco, como con qué ideas aquí nosotros podemos tomar de estos versículos que Pablo aquí nos hace mención en este capítulo 11 de Romanos. Podemos establecer este punto y aquí pues vamos a leer unos versículos que están allí adicionales y este capítulo de Efesios 2 que me pareció supremamente importante, interesantísimo tenerlo en cuenta, porque hace como una descripción más clara, más extensa de por qué razón fueron estas ramas, fueron sacadas, ¿no? Fueron arrancadas, como dice acá en esta versión. Dice acá en esta otra versión, eh, al olivo que son los judíos se le cortaron algunas de las ramas, que Dios habla hoy, estoy leyendo, y en su lugar se le injertó al olivo silvestre que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. Entonces dice allí esta parte. Entonces podemos extraer de esta parte de lo que está mencionando allí. Pablo ha mostrado que Dios aún está trabajando por medio de un remanente de Israel el día de hoy, pero quiere dejar en claro que la mayoría de los de Israel que pecan no están perdidos para siempre. Otra idea importante. No debemos de olvidar que en muchas ocasiones el Evangelio únicamente salió a los gentiles después de que los judíos lo rechazaron. Y entonces aquí, Lucecita, si me puedes ayudar buscando Hechos 13:46,
Yo voy a buscar Hechos 18, 5 al 6, para que ampliemos allí un poco de estas ideas que nos menciona acá Romanos. Sí, Hechos 13:46 Sí, dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. mira, si ves cómo hace ahí la mención. Leo Hechos 18, 5 al 6, dice también. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo, de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. De hoy en adelante me iré a los que no son judíos. Interesante. Ahora, Lucecita, si quieres, me ayudas con Hechos 28, del 25 al 28. Sí, dice Hechos 28, 25 al 28. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Sí, dice aquí a continuación, en este sentido, el rechazo del evangelio por los judíos fue riqueza de los gentiles. Lo que los judíos rechazaron fue la salvación, fue la bendición, fue el gozo para los gentiles que aceptaron, ¿no? Entonces es precioso, precioso esta conexión de allí de lo que nos habla Hechos. Dice también aquí, no fue que el rechazo de Jesús como Mesías por parte de los judíos provocara que los gentiles fueran salvos. Simplemente dio más oportunidad para que el evangelio saliera a los gentiles y muchos gentiles tomaron ventaja de esta oportunidad. Qué lindo. Y entonces acá nos habla de la imagen del árbol y las ramas. Pablo le recuerda a los gentiles cristianos que es únicamente por la gracia de Dios que ellos pueden ser injertados en el árbol de Dios, la raíz de la cual es Israel. Y luego allí pudimos leer, ¿no? Que dice acá en el versículo 18, así que no se jacten de haber sido injertados, le dice Pablo a los gentiles, para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Pero es interesante acá, como él les dice, así que no se jacten. Y entonces acá podemos mencionar, para que los gentiles no se sientan superiores a los judíos, Pablo también les recuerda que la raíz sustenta a las ramas y esto no sucede al revés. Es decir, que ya por esa situación, pues ya los gentiles no se podían entonces empezar a sentir muy privilegiados porque ya hacían parte de ese árbol, no de Abraham, sino que tenían que el Señor, como siempre, llamándonos a humildad. Y dice en la versión de Dios habla hoy del versículo 18 del capítulo 11, pero no te gloríes despreciando las ramas naturales. Si lo haces, recuerda que no eres tú quien sostiene a la raíz,
sino que la raíz te sostiene a ti. Bien, bien hermoso esto. Vamos entonces aquí, Lucecita, a leer el capítulo 2 de Efesios, que acá lo tengo. Está en la Nueva Traducción Viviente. Entonces, aquí vamos a poder notar mucho cómo es este contraste de lo que pasó con Israel, ¿no? ¿Por qué sucedió esta situación? Aquí está bien, bien claro y bien específico, como ahonda un poco más, ¿no? De cuál era la situación. Entonces, voy a leer hasta el 3, luego tú lees esta partecita, yo luego leo al 8, sí, mira que está así como por bloques. Entonces lo vamos a ir leyendo porque está bien, estos 22 versículos de Efesios, está bien, bien lindo. Entonces, bueno, en esta versión titulan esta parte Vida Nueva con Cristo. Dice entonces, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvos, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Lee ahora esto, Lucecita, por favor. Y ese, mira, titula ahora Unidad y Paz por medio de Cristo. Dice, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Bueno, voy a leer estos dos y tú terminas con esto, Lucecita. Cristo les
trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Un templo para el Señor. Así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. ¡Qué Amén. bonito! Sí, sí, este capítulo de Efesios es supremamente hermoso porque le expande a uno mucho más esa visión que nos está mostrando allí en estos cortos versículos Pablo acerca de la situación del árbol y de las ramas que son quitadas y las que se injertan y cómo entonces acá menciona y ese papel tan importante y tan fundamental que es esto, ¿no? Pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Y es bien hermoso pensar y analizar y revisar que es solamente por esto, ¿no? Por el sacrificio que el Señor hizo en la cruz, que nosotros podemos tener ese injerto, tener ese acercamiento, poder tener esa nueva unión con Dios y poder recibir esa salvación que el Señor nos quiso otorgar a través de la muerte de él en la cruz. Y entonces acá continuando, como resumiendo en una frase, o yo resumí en una frase como que qué significaba para mí los versículos que estábamos acá leyendo, pues estamos estudiando, yo resumí con esta frase. El jactarse es ponerse en peligro y perder la salvación. Porque posiblemente los del pueblo de Israel sentían jactancia, ¿no? De que ellos ya estaban allí y pues menospreciaron lo que realmente el Señor estaba dando. Pero también luego, si los gentiles, ya por el hecho de ser llamados, de ser nuevos, ellos, digámoslo así, escogidos por el Señor, sí, también por eso Pablo les hace allí esa recomendación, ¿no? Pero ustedes no se jacten porque ustedes son la rama, no son la raíz. Pero no es de una forma como de discriminación, sino es como aclaratoria, o sea, que no les pase lo que les pasó también a los de Israel, que ellos se jactaron y miren cómo pusieron en peligro y pues posiblemente también poder uno perder la salvación. Entonces, yo lo resumí en esa frase y como de ingeniosa hice sí, dale, Lucecita. Sí, me parece muy interesante esa frase y yo también quería, no sé, compartir una frasecita que se me vino ahorita a la Claro, mente. claro que sí. Y es como, la frase sería gracia inmerecida. Es, Sí, lo vemos en estos versículos porque realmente tanto judíos como gentiles y todos nosotros, toda la humanidad, somos salvos es por lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? No tenemos ningún mérito así es. alguno. Así que es muy importante reconocer eso, que
Dios nos da esa gracia inmerecida, porque realmente nosotros merecemos es morir, ¿cierto? Merecemos es la perdición, pero ya Dios a través de su Hijo Cristo Jesús lo hizo todo. Entonces es tan bonito ver esto, recordar todo lo que ha hecho Dios para salvarnos y que pues de esa forma, de ninguna manera debemos jactarnos. Así es, gracias Lucecita. Y entonces, bueno, acá con la imagen que hice, pues yo tomé ese árbol, ¿no? Ese árbol el que habla allí Pablo, y coloqué, pues como menciona allí, las raíces que son Israel. Y dentro del árbol, pues podríamos entonces pensar que aunque las raíces son Israel, en las ramas pudieron quedar más gentiles que, que el pueblo de Israel. Pero aún así, lo más importante es lo que corre, lo que es el centro de este árbol, ¿no? Que es la salvación y que se puede notar también como el alimento de este árbol, ¿no? Lo que va aquí por todas estas ramillas de este árbol, que es salvación, salvación para todos, los gentiles, los israelitas. Entonces, así como que lo quise graficar para ser más, entender un poco más y tener como esa imagen, ¿no? De lo que está hablando allí Pablo en estos versículos. Otra parte bien interesante que tenemos acá es poder definir las dos palabritas que teníamos en nuestra guía, ¿no? Del griego. Y entonces teníamos estas dos palabritas. Una era para tomati, creo que así se pronuncia, pues, así están las letras, ¿no? Entonces esta palabra, la definición o la traducción es transgresión, que esta la está mencionando el versículo 11 del capítulo 11, lo menciona allí. Y también la podemos definir como que ofensas, pecados, delito o dar un paso en falso, o sea, un paso en falso es como esa significancia que tiene allí en el versículo 11. Aquí, por lo menos en esta versión, precisamente están usando esa traducción como de un paso en falso, o también cuando dicen, miren, dicen, ahora pregunto, ¿será que los judíos al tropezar cayeron por completo? De ninguna manera, aquí lo están usando como como un tropiezo. Y podemos entonces esta misma palabra encontrarla en algunos versículos como Mateo 6, 14, 15, que podemos leer para denotar. Si quieres, Lucecita, vas buscando Marcos 11, 25, por favor. Listo, sí, yo ya lo estoy buscando. Bueno, dice Mateo 6, 14 y 15. Porque si ustedes perdonan a otros el mal que les han hecho, su Padre que está en el cielo los perdonará también a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus pecados. Entonces allí esa es otra definición, ¿no? De ofensas, pecados. Sí, dice Marcos 11:25, y Sí, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. gracias, Lucecita. Y Romanos 4:25 dice, que fue entregado a la muerte por nuestros pecados y resucitado para hacernos justos. Entonces, en esos versículos que leímos es esta misma palabra que se está usando, esta misma palabra
con diferentes definiciones, ¿no? Vimos que están usando pecados, están usando de ofensas, básicamente como en esos dos. Y la otra palabra que teníamos es catalagué, que esa tiene una única definición y es reconciliación. Esa la teníamos en el versículo 15. Y entonces la podemos encontrar también en Romanos 5:11, que menciona lo siguiente. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, pues por Cristo hemos recibido ahora la reconciliación. Allí es catalague. Y Lucecita, podrías buscar 2 Corintios 5, 18 y 19, por favor. Sí, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Entonces, catalagué. Allí está en la palabra reconciliación en esos versículos. Y bueno, ya para ir finalizando entonces nuestro estudio del día de hoy, nos sugiere, ¿no? Como qué preguntas de repente nosotros podríamos sacar de estos versículos, qué cuestionamientos podríamos nosotros tener. Y yo preguntaba, ¿no? Por ejemplo, esta primera, ¿en qué puntos de mi vida cristiana estoy siendo jactanciosa? Porque puede ser de repente que hay ciertas cosas que yo puedo ver que sí, yo ya he avanzado en ese asunto, y entonces ya por eso yo me siento como que en otro nivel, ¿no? Entonces analizaba mucho esa parte. Esta me cuestionó bastante, ¿no? De cómo rechazar el pecado, pero no al pecador. Porque a veces nos ocurre, y no sé si te ha ocurrido, Lucecita, pero digamos que nos es difícil sacar sacar eso, ¿no? O sea, que el pecador y el pecado, ¿no? Porque pues es la persona quien hace el pecado y entonces pues como que tú sientes esa afectación o esa herida de la persona. Entonces yo decía, ¿y cómo puedo yo entonces rechazar el pecado pero no al pecador? En el caso pues pensando que israelitas gentiles estaban allí como que, ¿y por qué los gentiles fueron injertados al árbol, no? Por eso me cuestionaba como que podría ser una pregunta, ¿no? De cómo rechazar el pecado, pero no al pecador. O sea, de nosotros poder ir avanzando en nuestra vida cristiana, en nuestra modelación de nuestro carácter y poder entonces como que, oh sí, ok, pues yo, es que es el pecado de él, más no es él, ¿no? Y lo que me choca es ese pecado y que pueda tener esa claridad. Dale, Lucecita. Quería decir que sí, también comparto esas preguntas que tú escribiste. La Sí. primera, porque también me ha pasado. Ah, yo antes pensaba que, digamos, que porque tengo algunos cargos, porque apoyo a diferentes ministerios, porque Dios me ha dado el don del canto y participo en un coro. Entonces, la verdad, sí, alguna vez llegué a sentir eso de como orgullo, por así decirlo.
Mm, que está relacionado con la jactancia. sí, Y, y cuando me di cuenta que eso no estaba bien, que al contrario era algo súper malo lo que yo estaba sintiendo, eh, me dolió muchísimo, de verdad, que fue algo que conmovió mi corazón. Me di cuenta fue cuando Dios me dio pues la oportunidad de tener el entrenamiento de misionera sí. y, y pues fue doloroso, pero era algo necesario. Y, y con la segunda pregunta, este, sí, también igualmente me ha pasado de que eh, siento rechazo, ¿sí? O sea, de mi parte a las personas, ¿no? Ujú. Empiezo como a juzgar, pero yo digo, bueno, pienso, pero a la vez siento que es el Espíritu Santo quien habla en nuestro corazón, ¿verdad? Como que Sí. eh, me, me lleva a pensar de que, Luz, ¿cómo tú estás juzgando a alguien si el único que puede juzgar es Dios? O sea, tú no eres quien para juzgar. Eh, y pues también en ese momento que surge esos sentimientos de rechazo de mi parte hacia los demás, eh, pienso en los fariseos. Pienso, Ujú. ¿será que yo estoy siendo como los fariseos? Pensando mal de las personas, siendo que la que está haciendo más mal soy yo al estar señalando. Sí. Entonces, Pero ya, es que en realidad no es algo tan sencillo. En realidad no es algo tan sencillo porque era lo que te mencionaba antes, ¿no? O sea, es que es la persona como tal que te hace daño, que te generó como algún tipo de dolor. Entonces no es como tan sencillo. Cuéntanos, Paulis. Hola chicas, ¿cómo están? En cuanto a lo que hablas, esa pregunta me parece muy interesante, cómo rechazar el pecado pero no al pecador. Y pues cuando me ha pasado yo lo llevo muy como al plano personal, como a veces, ¿no? Cuando esa persona de pronto ni siquiera conoce a Dios, yo digo, yo que conozco de Dios y a veces soy peor o cometo tal falta o he herido y he lastimado, entonces, como que ahí puedo ver como que no soy quien, ¿no? Pero también el tema de cómo rechazar, yo digo que cuando no lo justificamos, ¿no? Cuando no justificamos el pecado de, porque creo que a veces como que somos lapsos en el que, ay, pero pobrecito, pues era la única opción que tenía, no, pues, ay, pues es que igual le tocó. Entonces siento que ahí es cuando empiezo a simpatizar con el pecado. Cuando no lo justifico, pero tampoco juzgo, siento que ahí es ese punto en el que no estoy de acuerdo con tu pecado, pero pues allá la persona, porque pues orar por ella y saber que igual Dios la ama, ¿no? Creo que Sí. cuando somos más conscientes que sentimentales en ese aspecto, pues podemos ver un poquito más objetivamente que igual pues es pecado, ¿no? Pecado es pecado de todas maneras y debemos ser tajantes en nuestra concepción de, pero debemos ser empáticos con la persona, claramente. Yo creo que es muy difícil y más lo que Sí, tú no dices, es sencillo. cuando nos lastiman directamente. Creo que ahí es, porque pues de pronto ver lo ajeno es más sencillo. O cuando Creo que, se hace uf, constante, ¿no? O sea, como que cuando es, por ejemplo, ¿cómo como se eso hace? de que se me va la palabra, como de que te lo hicieron y tú, bueno, ok, pero vuelven y lo hacen. Sí, o sea, es constante, entonces como que tú dices, ay, pero ¿cómo hago? Porque como que tú no ves como que fácil que esa persona de repente esté como teniendo otra actitud, como que quiera posiblemente dejar ese pecado y obviamente aún más, como tú mencionas, si no es una persona de repente que tenga una conexión con Dios, que pues que Ujú, no, pues obviamente que digámoslo así entre comillas les vale, ¿no? O sea, a ellos no les importa herir, no les importa lastimar, no, ujú. no, eso no tiene en cuenta a ellos, entonces
pues para uno como en su sentir cristiano no es tan simple ese aspecto de diferenciar. Y esta otra pues también, ¿qué tan valedera es para mí la salvación que Cristo me otorga? Entrando a pensar pues como que los de la raíz, los de Israel, como que pues no, Sí, le no le quitaron valor. veían, ajá, no le veían como esa importancia posiblemente, o bueno, nosotros en ciertos momentos podríamos estar allí. O sea que como que de por sí podemos pensar a veces, ¿no? Como que, ay, sí, Dios es tan misericordioso, Dios es amoroso, sí, Dios quiere salvarnos. Entonces como que a veces podemos estar llevando nuestra vida, no sé si le suene duro, pero como en esa mediocridad a veces de estar solamente pensando, no, pero pues ahí tengo a un Dios que me ama y lo que nos muestran a veces, no de solamente ver como que sí, Dios te ama, no importa, Dios te ama, no importa, Dios te ama, no importa, pero pues hasta dónde es para mí realmente el hecho de que Dios quiere salvarme, si es valioso para mí o por el contrario, yo no estoy tratando de hacer como que esa conexión con Dios para lograr realmente que Él me dé la fuerza y me ayude a tener esta victoria sobre el pecado y que yo pueda entonces realmente darle ese valor de lo que Él hizo, porque no, lo que decíamos, no, o sea, la salvación es gratuita, pero no es barata. Realmente eso es bien claro. Yo creo Y ahí yo que también lo que tú decías de la parte como relacional con Dios, ¿no? Yo creo que no es simplemente como que Él nos dio la salvación, o sea, como que nos dio ese regalo porque nos ama, sino que nos lo dio porque quiere restaurar una relación con nosotros, ¿sí? Como que su amor implica eso. Y creo que ahí es donde perdemos muchas veces nosotros por preocuparnos tanto por si estoy haciendo lo bueno o no. Me retiro realmente de mi relación con Dios, de realmente estoy cerca de Él o no. Porque siento que eso le pasó a pues también al pueblo de Israel. Se preocuparon más por sus obras y por ser rectos y por buscar una justicia en su mano, que por conectar con ese que le estaba dando, pues todo, les estaba dando hasta los símbolos, les dio al Salvador, o sea, les dio pues regalos maravillosos que ellos no supieron valorar. Y yo creo que ahí es donde fallamos muchas veces, que nosotros no valoramos esa relación que Él quiere tener con nosotros. Y si no apostamos todo por esa relación, pues es lo que tú dices, vamos entonces a dejar de valorar pues, la salvación que Él nos ha dado. así es, gracias, Pablis. No sé si quieres intervenir en algo, Lucecita. Y para cerrar mi idea del día de hoy, pues concluía yo esto. El permanecer en Cristo, en la rama que me conecta con la salvación, requiere de mi parte suma humildad y rendición a Dios. No olvidar que Dios vino a morir por todos y aunque muchos rechacen y se alejen, la salvación está para cualquiera que quiere aceptarla mientras haya tiempo de gracia. Y este versículo, pues, que era la unión, ¿no? De las palabras, ubicar las palabrillas de la guía. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz, que estaba en el versículo 18. No sé si quieran hacer algún apunte más o si no, pues ya damos por terminado nuestro estudio en el día de hoy de Romanos 11, versículos 11 al 18. Dale, Lucecita. Pues solamente quería decir que
Es muy importante eso de que aún tenemos oportunidad, ¿no? Porque pues sabemos que queda poco tiempo y ya después no va a haber oportunidad. Entonces es muy relevante poder reconocer el tiempo en el que estamos y si nos estamos equivocando quizás como los judíos, jactándonos de alguna cosa, que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, escudriñar nuestro corazón Amén. y poder reconocer eso que estamos haciendo mal, pedir perdón a Dios por nuestros errores y con la ayuda de Él tratar de cambiar, eh, porque aún hay tiempo, ya luego después no. Entonces, eso Sí, podría decir. gracias, Lucecita. Muchas gracias. Sí, es así. Que podamos reconocer ahora que aún hay gracia para todos. Y bueno, que Dios nos ayude entonces a seguir avanzando en este estudio de Romanos que nos enseña cada vez diferentes cosas y es bien, bien lindo y especial poder tener como más claridad en tantas cosas que como cristianos necesitamos, ¿no? Y de mostrar esa humildad que necesitamos para realmente entregarle todo a Dios y que Él sea el que tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de todo lo que estamos viviendo para que podamos seguir avanzando y bueno, sí, lograr esa bendición de la salvación que Él nos quiere otorgar. Así que quiero pedirte, Pauli, si puedes orar para que terminemos en esta noche, por favor. Dale, claro que sí. Gracias. Esperen que es que me toca acercarme al modem porque no hay mucho internet por aquí. Listo. Oremos. Padre bueno, Señor, estamos aquí reunidas, Señor, porque tú nos muestras y nos enseñas cada día la importancia, Señor, de estar más cerquita de ti, de aprender de tu palabra, de conocerte, Señor, y también reconocer lo que debemos cambiar, lo que debemos trabajar en nosotros, Señor, pero que solo tu Santo Espíritu puede realmente, Señor, hacer un cambio en nuestra vida. Permítenos, Señor, valorar cada regalo que tú nos das, cada prueba que tú pones en nuestro camino, Señor. Permítenos también, Padre amado, ser gentiles, ser justos con las demás personas, poder mostrar la religión que realmente vivimos, poder ser genuinos, Señor, poder ser cristianas que llevan un mensaje real al mundo, Señor, en el que creemos fielmente, Señor. Permítenos estar vigilantes, Padre amado, y no dar por sentado algo que no tenemos, Señor, o dar por sentado la santidad que a veces pensamos haber alcanzado, Padre amado. Te pedimos por el club de estudio, Señor, para que tú nos muestres, Amén. Señor, también cuál es el camino que debemos continuar. Y Padre bueno, trae y llama, Señor, a las personas que necesitan escuchar este maravilloso mensaje que tú nos traes en la carta de Romanos. Quédate con Luz, con Joa, conmigo, Señor, y con las personas que escuchen, Señor, este estudio, para que podamos, Padre amado, continuar no solamente aprendiendo, sino que tu Santo Espíritu pueda estar recordándonos estas verdades cada día en nuestra vida. Quédate, Señor, con nosotros en Jesús. Amén. 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 Gracias.